Pero hagamos de cuenta, hagamos política ficción y hagamos de cuenta que estos tipos se reunieron a hacer una constitución realmente a favor de todos nosotros. Así todo sería ilegítima, porque no nos consultaron. Es decir, no es que no nos consulten. En un verdadero proceso de asamblea constituyente libre soberana, el poder constituido, lo que viene a ser el poder ejecutivo, el judicial, ¿cierto?, el legislativo, las fuerzas armadas, el Estado completo, se hace a un lado y deja que la ciudadanía se organice para hacer una asamblea constituyente libre y soberana. Eso no ha ocurrido nunca. Nunca en todos estos procesos. Entonces, por lo tanto, así, estos se hubiesen juntado a hacer un texto 100% a favor de nosotros, sería ilegítimo, porque no lo escribimos nosotros. Sí, es que como tienen el control, no lo van a soltar tan fácil, Jorge. La educación de calidad, que nosotros sabemos no es ningún sistema de educación, lo que hay una doctrina, a los niños se nos coloca en cubículos, se les coloca en cubículos tal como si estuviesen en una industria para poder aprender a apretar la tuerca del sistema que finalmente de consumo, que finalmente los consuma a ellos mismos. Entonces, finalmente, todo esto no es un sistema educativo lo que está proponiendo la ONU, sino que es para mantener la doctrina y más encima hoy día con leyes como la ESI de educación sexual integral, pretenden no solo dar un marco hacia el mantenimiento del sistema, sino que a confundir a los niños en su sexualidad para poder implementar mejor sus políticas de reducción de población, porque de eso se trata esto. Es decir, un niño confundido en su sexualidad se mutila creyendo que se está cambiando de sexo, después ya tiene una cierta madurez, se da cuenta que cometió un error, no se puede reproducir, lo más probable es que se suicide. Entonces van promoviendo con eso la agenda de reducción poblacional. Si tú tienes una gran cantidad de niños confundidos, hombres, se juntan hombres con hombres, lo mismo mujeres, mujeres con mujeres, no hay descendencia, reducción de población. Entonces constantemente estos tipos van replicando su agenda de reducción poblacional en ese sentido. Es decir, implementando estos objetivos de desarrollo sostenible a través de la educación para poder hacer que la gente se confunda, los niños principalmente se confundan y sean en un futuro no muy lejano esclavos perfectos, es decir, bajo un sistema de neolengua, con conceptos totalmente trastocados, cosas que no puedan diferenciar de la esclavitud de la libertad, es decir, ellos van a ser esclavos, pero van a interpretar que son libres. Eso es básicamente. Ahora, Jorge, esto no es ninguna teoría de conspiración, aparece en el objetivo ODS 5, que es igualdad de género. Adelante. Jorge, sí, disculpa, solamente para salir de la duda, porque habíamos visto que la ONU reconoce más de 120 géneros en el mismo sentido. O sea, y el objetivo es claro. El objetivo es que estamos en un proceso de sobrepoblación y como tú lo dices claramente, es evitar que el ser humano se reproduzca en forma natural. Hay un youtuber, que en este rato no tengo su nombre en la memoria, pero que se dedicó con todo el dinero que ganaba en su canal, se fue a África e implementó como 100 pozos de agua con su dinero. Y en lugar de Mr. Beast, recibir una felicitación, ¿cómo? Mr. Beast es conocido como Él, Mr. Beast sí, sí, y es, sí, es sí, él. seguido por muchos niños. Ojo que también es súper importante ese dato. Sí, bueno, independientemente de su contenido, yo no lo conozco, el youtuber, no tengo idea en realidad quién es, simplemente lo sé por esta implementación de pozos de agua, pero contra el sentido inclusive de la Agenda 2030, en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, este tipo debe haber sido premiado por la ONU. Pero totalmente a contrapelo, el tipo ha sido castigado, creo que le estaban desmonetizando su canal, silenciado. Entonces ahí uno se empieza a preguntar, bueno, a ver, si la ONU realmente está interesada en parar, por ejemplo, la sed y el hambre, a este tipo debieran tenerlo en un pedestal, es decir, debieran estar inclusive promoviendo que otros youtubers que ganan tanto dinero hagan lo mismo, por ejemplo, pero no, los tipos lo castigan, lo silencian. Entonces ahí tú te das cuenta de que todo esto es simplemente letra muerta. Es decir, los mismos sujetos de la ONU que dicen querer acabar con el hambre y la pobreza son los que en el fondo están protegiendo el hambre y la pobreza. En este caso la sed también. ¿Te fijas? Entonces, y utilizando la simple lógica y volviendo al objetivo número 1 y 2, que es acabar con el hambre y acabar con la pobreza. Si ellos realmente quisieran acabar con el hambre, estarían enseñándonos a hacer huertos inclusive en las paredes, porque está la tecnología, en los techos, en tu departamento, nos estarían enseñando a ser alimentariamente sostenibles
como familias. Es decir, ya no compres verdura, haz tu propio huerto, pero ellos no promueven nada de eso, absolutamente nada de eso. Claro, la gente se enferma, un lote grande de personas se enferma, tienen exactamente los mismos síntomas. ¿Y qué te dice la autoridad? No, que son unos bichos que están apareciendo, entonces hay que ponerte, y es más veneno. Entonces, ahí tú te vas dando cuenta que las políticas de reducción de población las han armado, pero muy bien. Es decir, la gente se traga, pero doblado toda esta mentira. Y estamos viendo ya que en mayo de 2024 la OMS pretende que se firme el tratado de pandemia, en donde literalmente se van a tomar el mundo por asalto, controlando los estados, cuando ellos simplemente de manera unilateral digan que apareció otro patógeno que nos quiere matar a todos, y con eso pueden obligar a todo el mundo a inyectarse. Por eso que yo te insisto, en esta nueva propuesta, en el artículo 23 dice claramente de que se pueden restringir los derechos fundamentales por ley simple. Entonces ellos pueden decir, Sí, como está el derecho fundamental de la salud, los parlamentarios, por ley simple, ¿qué significa? Que no es la mitad más uno, sino que lo que están en sala. Entonces pueden haber 5 parlamentarios y 3 pueden decir que sí y se hace la ley. Y tú tienes que verte sí, el obligado a ponerte 50, veneno por proteger la salud. El número 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Promoción de la paz y la seguridad, acceso a la justicia, fortalecimiento de instituciones democráticas. Miren, la ONU, cuando se conforma, crea un Consejo de Seguridad. Hoy día son cerca de 200 países que hay en la ONU y hay 5 países donde están Alemania, Francia, Estados Unidos, la Federación Rusa y China. Y hay un sexto país que se incluye y se van rotando. Resulta que estos 5 países tienen derecho a veto. Entonces, ¿dónde está la democracia? Es decir, si 200 países dicen se hace tal cosa y Estados Unidos dice que no, no se hace. ¿Y dónde quedó la democracia entonces? Otra curiosidad, estos 5 países, garantes de la paz, además, en sus fronteras protegen y promueven el negocio, uno de los negocios más grandes del mundo, que es el de las armas. Es decir, las grandes empresas fabricantes de armas están siendo custodiadas por los garantes de la paz. Y ahí tú te preguntas, bueno, ¿quieren ser realmente garantes de la paz o quieren que el negocio funcione? ¿Quién se opuso al alto el fuego, por ejemplo, en Gaza? Estados Unidos. Entonces, ahí tú te vas dando cuenta de que estos sujetos que dicen estar en el ODS 16 promocionando la paz y la seguridad y el fortalecimiento de las instituciones democráticas es completamente falso, porque la ONU es antidemocrática de entrada, porque no pueden haber 5 países en donde uno se oponga y así estén todos de acuerdo y no se haga lo que quiera, lo que sea que se hayan puesto de acuerdo. ¿Dónde está la democracia? Entonces, estos bandidos dicen proteger la democracia y en realidad ejercen todo lo contrario. Por eso digo, lean los objetivos de desarrollo sustentable, interprétanlo al revés y van a saber realmente qué están haciendo. Así de simple. Y vamos al son los, último, Alianza. Sí, dime. son los dueños del mundo prácticamente, Jorge, esas potencias. Y bueno, esto nació a propósito del término de la Segunda Guerra Mundial. En donde estos 5 países que tú nombraste son los, entre comillas, los aliados, los que ganaron la guerra y se quedaron con el monopolio de la ONU. Y principalmente esto nació para luchar contra el comunismo, el fascismo, y hoy día hace todo lo contrario. La guerra de Irak, o sea, disculpa, de Rusia con Ucrania, tendrían que haber sido los primeros en instalarse para terminar con la guerra, y fue todo lo contrario, como tú dices. El tema ahí de la franja de Gaza, los judíos tienen tomado todo el territorio palestino y no han hecho nada durante todos estos años, y hoy día es una matanza, una masacre continua del pueblo hacia el pueblo palestino, promovida por el pueblo judío. Entonces, realmente no son garantes de la paz y eso está demostrado y la gente tiene que, es cosa de verlo nomás, a la vista y paciencia de todo. Sí, mira, a ver, cuando hablamos de China, Francia, Alemania, Estados Unidos, Federación Rusa, estamos hablando no de los pueblos, estamos hablando de los que controlan esos países. Y estamos hablando de grandes capitalistas que están principalmente moviendo todo a través de la City de Londres, cuyo dueño es el Vaticano, de ahí se mueve todo a través de la nobleza negra veneciana. Por lo tanto, no son los países los que están ejerciendo la guerra, no son los países los que están ejerciendo a través de la ONU estas medidas antidemocráticas, son los dueños del sistema financiero internacional. Y no me estoy refiriendo a George Soros, ni a Bill Gates, ni a Elon Musk, esos son simples peones en todo este asunto, ni siquiera los Rothschild, porque ellos son administradores de la City de Londres. Estamos hablando de la nobleza negra veneciana que tienen en su poder la potestad de crear dinero de la nada. Por lo tanto, una
cosa es que tú tengas dinero, como los Rothschild, y otra cosa es crear el dinero, que es la nobleza negra veneciana. Y ellos van moviendo los hilos, y ellos controlan todos los gobiernos. Esto de que el eje OTAN-Estados Unidos, China-Rusia pelean entre ellos, claro, pero es para reducir población, es para hacer negocio. Pero los dueños de ambos lados son los mismos, son los dueños del sistema financiero internacional. Mira, cuando se empiezan a atacar Rusia con Ucrania, se arma obviamente una especie de trinchera, no literal, pero donde se atacan entre ellos. Putin, en lugar de mandar a las tropas rusas, porque no querían los rusos involucrarse, tuvo que contratar a los Wagner, que era un ejército privado. Putin, como no tenía carne de cañón, empezó a sacar a presos de las cárceles, mandarlos al frente prácticamente sin ninguna logística, a caer abatidos ante los francotiradores ucranianos. Llegaban los buitres a buscar los cadáveres, les sacaban los órganos y se iban al tráfico del Vaticano, porque el Vaticano es uno de los principales traficantes de órganos del mundo, junto con China. Entonces, por lo tanto, la guerra que estamos viendo de Rusia con Ucrania es simplemente una operación de prueba de armas, de reducción de población y de tráfico de órganos. Eso es lo que hay detrás. No hay dos países peleando realmente. Aquí están reduciendo población. Cuando Hamas, creado por la propia entidad sionista, ojo, no los judíos, sino que los sionistas, socios de los nazis, que crearon en el año 1933 el acuerdo Javara para coludirse y llevar a los judíos a Palestina, y aquel judío que se negaba era llevado a los campos de concentración por orden de la entidad sionista, socia de Hitler. Y ahí tú te vas a ir dando cuenta de que cuando Hamas ataca, lo que ataca realmente es el gobierno de Israel. Un autoataque al pueblo judío para poder justificar la matanza final sobre el pueblo palestino. Hamas no es de los palestinos. Y esto lo dijo el propio Ron Paul hace como 10 años atrás, o más tiempo atrás, en una comisión del Senado de Estados Unidos, el senador norteamericano Ron Paul. Y dijo, bueno, tenemos que hacer un mea culpa. Hamas fue creado por Israel, por el gobierno de Israel. Y lo crearon para crear un sistema de oposición contra Yasser Arafat. Por lo tanto, Hamas no es una entidad criminal terrorista de Palestina. Es el propio sionismo político que controla Israel. ¿Y qué están haciendo? Robando armas, matando palestinos. Exactamente lo mismo, muy parecido a lo que están haciendo en Ucrania. Y así sigue todas las guerras que hay en el mundo. La ONU se conformó supuestamente para acabar con la guerra en el mundo. Y hoy en día tenemos más guerras. ¿Por qué? Porque los 5 países garantes de la paz, ahí están presionando los dueños del sistema financiero internacional con sus empresas de armas para que exista guerra. Sí, mira, aquí hay una cosa que es bien interesante y que es un error que comete sobre todo la gente de pensamiento de derecha. La gente de derecha dice que tenemos que hacer algo porque el comunismo y el marxismo nos está atacando. Cuando tú te pones a averiguar qué es el marxismo en términos prácticos, significa la eliminación del capitalista para tomar las empresas productivas y pasárselas a los trabajadores. Eso es el marxismo en términos muy simples y prácticos, ¿ya? Pregunta, ¿en qué país del mundo se eliminó al capitalista para entregar las empresas a los trabajadores? ¿En qué país pasó eso? En la Unión Soviética eso no pasó. Los que tomaron el control fueron los políticos a través del Partido Comunista, a través del sistema de soviets, tipos que no trabajaban. En Cuba lo mismo, en China exactamente lo mismo. Es decir, hay un partido monolítico que controla todo en nombre del pueblo, por el pueblo, pero sin el pueblo, y que maneja toda la economía y maneja toda la riqueza. Por lo tanto, no es marxismo, no es comunismo el peligro que tenemos en ciernes. Es supercapitalismo de Estado. Eso es lo que hay hoy día en Chile. Sí. Si tú, por ejemplo, Bueno, eres capitalista, son las 60 multinacionales más grandes del mundo que tienen una empresa, ciudad, que se llama Foxconn en China, donde tú tienes hay 1 millón de esclavos trabajando para las grandes multinacionales. Es capitalismo, puro y duro. Sí. Sí, y esto, bueno, la política es así, ¿ah? Te vende harto el discurso, el panfleto, y por eso que hay que indagar por debajo del agua para darse cuenta de todo lo que está ocurriendo, Jorge. De verdad, mira,
nos paseamos por la Agenda 2030, es un recorrido bastante largo, pero tú fuiste súper claro en todo el objetivo y espero que esto sirva de material para que la gente pueda comprender un poco más de qué se trata esta, entre comillas, lucha cultural, porque más allá de eso, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos, Jorge, más allá de... Porque no creo que agarremos un arma y vamos a ir a quemar todo, porque esto es más cultural, es un poquito más abrir la mente. Bueno, este neomarxismo de hecho se deriva de Gramsci, que implementa, dice, bueno, la lucha de clase ya no funciona, ahora si queremos llevar adelante este neomarxismo tenemos que hacerlo controlando la mente de las personas y llevando adelante una especie de batalla cultural. Y eso es lo que han estado implementando. De hecho, si tú observas las políticas que hay hoy día con respecto a la educación, te das cuenta que es un lavado de cerebro brutal. Si antes era así, hoy día es mucho peor. De hecho, recuerdo que el año pasado, o a principios de este año, estábamos con mi grupo entregando información en la calle, y de pronto pasa una caravana, pero gigantesca, gigantesca, de niños entre 14 y 17 años por el tema del LGTB. Entonces ahí tú dices, a ver, nosotros estamos entregando una información de vida de un asesinato en masa encubierto, y estos chicos pasan marchando por este asunto creyendo ser rebeldes al sistema, cuando el sistema los puso ahí a marchar. ¿Te das cuenta? Entonces ahí tú te vas dando cuenta cómo estos sujetos realmente tienen muy bien armado todo este cuento para que nuestros jóvenes crean que están siendo rebeldes contra el sistema, que se están rebelando contra el sistema cuando están haciendo exactamente lo que el sistema pide. Entonces, por lo tanto, es muy complejo el hecho de tú sentarte y decirle a una persona que está completamente controlada mediante este sistema de neolengua orwelliana para que pueda entender y ver la realidad.